Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. La tasa de contagios por coronavirus en Israel continúa disminuyendo mientras se ve una luz al final del túnel del confinamiento. La aerolínea nacional israelí El Al ya está lanzando planes para reabrir vuelos internacionales a destinos seleccionados. Y finalmente, milenario descubrimiento arqueológico cerca del Muro de los Lamentos en Jerusalén que da indicios de los antecedentes judíos en estas tierras. Un confinamiento que ha mantenido a los israelíes en casa durante más de un mes puede comenzar a levantarse a principios de la próxima semana, dependiendo de lo que se decida hoy en una reunión del gabinete del COVID-19. Después de semanas de casos de aumento, la tasa de infección comienza a disminuir, según el primer ministro, como resultado del cierre. Desde el miércoles, el Ministerio de Salud de Israel registró alrededor de 2.000 nuevos casos, una disminución significativa desde el comienzo del confinamiento, con 739 casos en estado crítico. Hasta ahora, 2.109 israelíes perdieron la vida a causa del virus. Netanyahu habló a través de sus redes sociales pidiendo a los ciudadanos que sean pacientes y confíen en el proceso. שלום לכם, אזרחי ישראל היקרים. אני חושב שכולכם רואים שהסגר שהובלתי ושהממשלה בסופו של דבר אישרה, הסגר הזה עובד. מספר הנדבקים יורד מדי יום. שיעור ההדבקה יורד מדי יום. זה חשוב, זה טוב, ואני אדאג לכך שנצא מהסגר הזה מהר ככל האפשר, אבל בזהירות, באחריות, בהדרגתיות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם 3 דברים. Netanyahu prometió a los israelíes abrir en primer lugar los aeropuertos y probar un nuevo fondo de ayuda económica para las empresas afectadas. Y agregó que habría un plan separado para las ciudades más afectadas consideradas rojas. Mientras tanto, muchos israelíes no están de acuerdo con el primer ministro y hay quienes se manifiestan independientemente de las restricciones. Y hablando de las consecuencias económicas que trae la crisis de coronavirus, muchas empresas, incluso industrias enteras, se ven afectadas cada vez más a medida que se extiende el confinamiento. Uno de los sectores más afectados es el turismo, una de las principales fuentes de ganancias de Israel. La industria del turismo israelí ha perdido 12,1 mil millones de shekels desde enero. Según el Ministerio de Turismo, solo en septiembre se registró una caída del 96% con 15.000 turistas este año, en comparación con los 400.000 del año pasado. El Ministerio de Turismo de Israel dice que revivir esta industria podría salvar la economía de Israel. Y hablando de reactivar el turismo, la aerolínea nacional israelí El Al ya está lanzando planes para reabrir vuelos internacionales a destinos seleccionados a la luz de los planes tentativos del gobierno para reabrir los cielos la semana que viene. Y los primeros en la lista para reanudar son los vuelos que se cancelaron recientemente debido a la pandemia, incluidas las rutas a Los Ángeles, Miami, Frankfurt, Ámsterdam, Kiev y Sofía. Y aquí las buenas noticias. Todos los clientes estarán exentos de cualquier tarifa por cambio de boletos aéreos cancelados hasta fines de febrero de 2021, con planes para reanudar los vuelos a otros destinos tan pronto como lo permitan las restricciones. Pero dicho esto, muchos israelíes todavía se resisten a viajar, especialmente dado los requisitos de cuarentena de 2 semanas para los israelíes a su regreso. Además, los pasaportes extranjeros se les sigue prohibiendo en gran medida la entrada al país. Así que con suerte esta ligera vuelta de la actividad mantendrá a flote a la compañía luego de su enorme y casi fatal crisis financiera, aliviada recientemente por el estudiante de yeshiva israelí estadounidense Eli Rosenberg, quien acaba de comprar la mayoría de las acciones de la compañía en 107 millones de dólares. Y como veníamos diciendo hace semanas, los trabajadores de la salud son hoy los verdaderos héroes de la nación. Ellos trabajan día y noche para salvar la vida de miles de israelíes infectados con coronavirus. Está con nosotros el doctor Manuel Katz, actual director del Departamento de Riesgo Médico y Seguridad para el Paciente en el Centro Médico Meuhedet. Bienvenido, doctor. Muy amable, gracias. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo están afrontando los hospitales aquí en Israel la demanda por pacientes con coronavirus? Ustedes saben que nosotros en este momento estamos en la segunda fase de la epidemia. Cuando tuvimos una primera fase muy leve, en cierta forma, con poca patología, pocos internados y también, por suerte, muy pocos gente que ha fallecido. Pero
como todo pasa, y esto ocurre en todos los países del mundo, a veces uno sale del confinamiento o sale de la primera fase demasiado rápido, y eso es lo que nos ocurrió a nosotros cuando empezamos la segunda fase, que en este momento está en un tiempo de mejora, ya que estamos en confinamiento hace casi 3 semanas. Tenemos una cantidad importante de nuevos casos. En este momento, la última semana, por suerte, han bajado a casi 2.000 por día, y la cantidad de decesos se subió a casi 2.200 casos. O sea, que subió de una forma bastante importante, aunque si comparamos los datos de la primera fase y la segunda fase, la cantidad de fallecidos es menor en proporción. En este momento tenemos 0.4% de mortalidad cuando teníamos un 0.6% de mortalidad. Quiere decir que los hospitales, a pesar del gran ritmo que están pasando en este momento, con problemas inclusive de médicos, enfermeros que han tenido que estar en confinamiento, el servicio médico, por su calidad de servicio, está haciendo un trabajo excepcional, y por suerte hemos aprendido y tratamos de cada día hacerlo mejor. En la comunidad la situación es también complicada, aunque hemos pasado casi a un 70% de consultas por telemedicina. Y en algunas especialidades casi a un 90%, como en pediatría y en medicina de familia, con un gran éxito, ya que se manejan muy bien los pacientes. Bien, doctor, ¿y cuáles son los tratamientos que se probaron aquí en Israel y han dado resultados en pacientes con COVID-19? Lamentablemente, como en todo el mundo, no hay pruebas suficientes como para decir cuál es el mejor tratamiento, pero hemos pasado ahora una información de Estados Unidos cuando el presidente Trump estuvo con corona y recibió cóctel de anticuerpos, y recibió corticoides, y recibió otra medicación antiviral que se usa en enfermos con patologías virales comunes, y que se están usando, por supuesto, que también en Israel. Lo que ha mejorado mucho en Israel es la asistencia respiratoria, donde hay muchos menos pacientes que están en asistencia respiratoria, ya que se manejan mejor los pacientes con enfermedades medianas o leves desde un comienzo, y por supuesto que se maneja muy bien la medicina ambulatoria, y eso es lo que en cierta forma contribuyó a que la crisis sanitaria no sea tan problemática. Bien, doctor, y sé que a través de su fundación, Gadalta, lo dije bien, ayudan a muchos niños en la lucha contra el COVID-19. ¿Cuáles son los principios? Sí. No. Uno de los problemas más serios que tiene este país, como todos los países del mundo, es afrontar la crisis mental y la crisis familiar, y no solamente la crisis médica, ya que la crisis familiar está muy relacionada con la crisis económica. Nosotros vivimos en un macroclima económico problemático, como todo el mundo, con muchos problemas de empleo en este momento, como todo el mundo, y con problemas que están relacionados con el hecho de que gente pequeña y gente mayor están en sus casas sin poder recibir visitas, y los niños están manejándose como pueden. Y esto ha determinado también patologías familiares importantes, ha aumentado el problema de maltrato dentro de la familia en un porcentaje no pequeño, por supuesto menos que en otros países europeos y latinoamericanos, pero lo tenemos, y también patología de tipo relacionados sobre todo con problemas de atención y problemas de hiperactividad que los niños tienen. Doctor, me queda muy poco tiempo, pero le quiero preguntar, ¿cuándo y cómo cree que va a ser la salida de esta pandemia? Qué linda pregunta. No hemos aprendido mucho de lo que pasó en la pandemia del año 18 al año 20. En la pandemia del 18 al 20, que es la pandemia española, que se habla de la pandemia española, era una gripe, en cierta forma.
no era lo mismo que nosotros tenemos ahora. Se han enfermado más de 500 millones de personas y falleciendo más de 70 millones de personas. Y la epidemia pasó porque el virus se agotó. Y por supuesto que las familias utilizaron también el distanciamiento entre personas y también el uso de las mascarillas. Y yo creo que esto va a funcionar a largo tiempo. Creo que tenemos COVID por lo menos hasta el 2022. O sea, vamos a tener que aprender a vivir con el COVID-19. Al lado del COVID-19 y que la vacuna llegue rápido y eso va a tardar, pienso, entre 6 meses y 1 año. Bueno, esperemos que llegue rápido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad que tuve con ustedes, de conocerla también a usted y a la audiencia tan importante que tiene el TV en fuera de Israel. Gracias. Y nosotros continuamos con más noticias porque soldados israelíes tuvieron una noche muy ocupada durante el martes por la noche. La policía israelí y la CFDI revelaron una serie de operaciones serias. 2 soldados de la CFDI resultaron heridos en Judea y Samaria, cerca de Naplusa, en el norte de la Ribera Occidental, el martes por la noche. El portavoz de la CFDI informó que un soldado resultó levemente herido y el otro moderadamente herido, por lo que parecía ser un ataque metralla de un artefacto explosivo que fue arrojado a su unidad durante una redada de arresto antes del amanecer. La unidad estaba en medio del arresto de un palestino sospechoso en el campo de refugiados de Balata y desde entonces los 2 soldados heridos han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento. Pero según los oficiales de seguridad, esto está lejos de ser la única actividad durante la noche y del miércoles por la mañana. Según los informes, la policía israelí detuvo y arrestó a 2 sospechosos de la ciudad de Segev Shalom que portaban cerca de 60 armas ilegales que se cree que habían sido contrabandeadas a través de la frontera sureste de Israel. Mientras tanto, la policía fronteriza que operaba durante la noche en el este de Jerusalén arrestó a otros 2 sospechosos y los llevó para interrogarlos después de descubrir partes de un rifle M16, granadas paralizantes y municiones en un complejo residencial. Y finalmente, en quizás el mayor anuncio hecho el martes por la noche, oficiales militares israelíes confirmaron una operación realizada la semana pasada en la frontera del norte. Se mostró ahora una fuerza secreta de las fuerzas especiales de la CFDI que cruzaron hacia la zona desmilitarizada entre Israel y Siria para destruir 2 puestos avanzados del ejército sirio. Y esto, según se informa, en respuesta a las continuas violaciones sirias del acuerdo de separación entre Siria e Israel, firmado en 1974, específicamente que no se pueden erigir puestos militares dentro del área de amortiguación no designada. Y hablando de disputas fronterizas, tenemos noticias de Israel y el Líbano. Las naciones vecinas que todavía técnicamente están en guerra, finalmente están tomando medidas serias para mediar en sus fronteras compartidas. Las conversaciones negociadas por la ONU y Estados Unidos una vez más allanan el camino para que el Estado de Israel pueda hacer la paz con sus vecinos. Los funcionarios israelíes y libaneses ahora se preparan para reuniones históricas con la intención de resolver la disputa fronteriza marítima entre las 2 naciones mediterráneas, específicamente a la luz del descubrimiento de petróleo y gas frente a su costa compartida. Este no es un acuerdo de normalización total como los acuerdos de Abraham entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, pero sigue siendo un gran paso adelante para las primeras conversaciones fronterizas reales entre las 2 naciones en 30 años. Dicho esto, ambas partes piden que las expectativas se mantengan moderadas. Funcionarios israelíes en Jerusalén enfatizaron que las discusiones solo serán para delimitar las aguas territoriales antes de futuras perforaciones y exploraciones y no para preparar el escenario para ningún tipo de normalización. El Líbano también dijo que estas negociaciones son puramente técnicas, con su delegación compuesta por 2 oficiales del ejército, un experto en derechos de fronteras marítimas y un magnate petrolero libanés. Mientras tanto, representantes del grupo terrorista iraní en el Líbano, Hezbollah, llevan las cosas un paso más allá, atacando a la delegación libanesa antes de su primera reunión con sus homólogos israelíes. Un diario pro-Hezbollah el lunes incluso fue tan lejos como para llamar a un momento de debilidad política sin precedentes para el Líbano. Pero con enormes bloques de combustible para disputas mientras el Líbano se enfrenta a una crisis financiera que dura años y se profundiza, parece que este momento podría ser una de las soluciones que el Líbano necesita. En otras noticias, esta semana han habido grandes novedades en cuanto a la lucha contra el antisemitismo, con nuevas reglas que ahora están apareciendo en las redes sociales.
El lunes, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció la decisión de la compañía de prohibir las publicaciones de negación del Holocausto bajo su política de incitación al odio, diciendo que el sitio dirigirá las búsquedas de Holocausto en la plataforma Páginas Verificadas y Autorizadas a partir de ahora. Pero la decisión se produce después de mucha deliberación por parte de los ejecutivos de Facebook, incluidos los datos que prueban el aumento de la violencia antisemita en Estados Unidos. Zuckerberg agregó que luchó con el equilibrio entre la libertad de expresión y el daño causado por la negación del Holocausto. Mientras tanto, Facebook es frecuentemente criticado por su falta de acción contra la circulación de discursos de odio e información falsa. El director ejecutivo de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, también se sentó recientemente con ejecutivos de Facebook, pero dice que la reunión fue decepcionante por decir lo mismo, sin avances presentados ni políticas implementadas, a pesar de las soluciones sugeridas por la AEDL que se detalla en su sitio web. Y para nuestra última historia de hoy, la milenaria historia de Jerusalén se sigue descubriendo a través de pequeños detalles encontrados entre sus antiguos muros. Miren. Una excavación arqueológica operada por la Autoridad de Antigüedades de Israel ha realizado un descubrimiento antiguo en Jerusalén justo al lado del Santo Muro Occidental. El nuevo descubrimiento es un peso de piedra caliza que se remonta al periodo del primer templo y es equivalente a la unidad de medida de 2 shekels según la Autoridad de Antigüedades de Israel. על המשקולת חרוטים סימנים שמייצגים את האות שין ושני קווים לציון 2 שקל. המשקולת שוקלת 23 גרם, ואנחנו יודעים ששקל בודד שקל כ-11.5 gramos. Según el doctor Moni Kendam Vigon, el área del monte del templo seguramente estaría en un bullicio constante durante todo el año, ya que el comercio estaría en pleno apogeo entre los lugareños y los peregrinos por sacrificios, ofrendas, entre otras cosas. Un descubrimiento significativo afirmando un poco de fuerza y esperanza para el pueblo judío en la conexión con Jerusalén y el Muro Occidental. Según Mordejai Eliav, director de la Fundación del Patrimonio del Muro de los Lamentos, continúa diciendo que es emocionante en el mes de Tishrei, cuyo símbolo es la balanza de la justicia, encontrar un recuerdo del periodo del primer templo. Y hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.